que se hacen entre empresas, ¿no? Entonces yo recuerdo el caso de la Coca-Cola, con la Inca Cola, ¿no? La Coca-Cola tenía un competidor que era la Inca Cola, pues un competidor a pesar de que era pequeño, era un competidor muy fastidioso, ¿no? Porque su producto Inca Cola se vendía hasta en Miami, ¿no? Se podía comprar Inca Cola. Entonces la Coca-Cola le compró las acciones a la empresa Inca Cola, ¿no? O sea, el derecho de fabricar Inca Cola, la Coca-Cola lo compró. Y inmediatamente al día siguiente, en el Perú, nadie hacía Inca Cola. Nadie podía fabricar Inca Cola sin el permiso o la autorización de la Coca-Cola, ¿no? Y en Tacna teníamos una fábrica de Inca Cola, en el parque industrial que hasta ahora está ahí, ¿no? Físicamente está ahí, casi pasando lo que es Molina de Tacna, ¿no? Ahí está la fábrica de Inca Cola, ¿no? Y cuando la Coca-Cola compró las acciones, ¿no? De Inca Cola, el derecho de fabricar Inca Cola ya pues era de la Coca-Cola y la empresa no tuvo la autorización y tuvo que cerrar, ¿no? Porque si no tenías el permiso de la Coca-Cola no podías fabricar pues Inca Cola, no podías seguir fabricando Inca Cola. Entonces como no tenías autorización para fabricar Inca Cola, ¿qué hicieron los accionistas, ¿no? La familia Martorell era pues los accionistas de la Inca Cola. ¿Qué hicieron? Pues le pidieron autorización al Ministerio de Trabajo para despedir a todos los trabajadores. Y así lo hicieron, pues, ¿no? Al día siguiente, todos los trabajadores quedaron despedidos. No pudieron ingresar a la empresa, ¿no? Entonces los Martorell buscaron como excusa esa situación de que no podían fabricar Coca-Cola porque no tenían licencia y cerraron. Y se fueron a Arica, ¿no? Y en Arica instalaron en el Parque Industrial de Arica una fábrica de gaseosas para producir una gaseosa parecida en color a la Coca-Cola, ¿no? Que se llamaba Carnaval, que se vendía hasta Iquique, ¿no? Hasta en Iquique. Entonces, como no tenían más territorio por donde vender el producto, era muy poco para la inversión que se hacía, y los Martorell tuvieron que cerrar también en Arica y se retiraron. Entonces, ¿qué hizo la Coca-Cola? Pues como ellos eran los que tenían las acciones, pues autorizaron solamente algunos sitios, ¿no? O sea, ¿dónde se fabrica Inca Cola? ¿No? En Arequipa es un sitio, en Lima también, ¿no? En el norte me parece que es en Trujillo. Después en ningún otro sitio pueden hacer Inca Cola sin la autorización de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, es una forma de sacar a un enemigo del camino, ¿no? O sea, en vez de pelear, te compro las acciones y sale. Entonces, es una lección que la Coca-Cola nos dio cuando se quiere eliminar pues, a un competidor. Y lo mismo está sucediendo en los actuales momentos, porque lo de esto de Inca Cola con Coca-Cola ha pasado pues de más de 20 años, ¿no? Y hasta ahora está la empresa cerrada, ¿no? Hasta ahora hay un juicio de por medio, ¿no? Ninguno de los trabajadores pudo cobrar beneficios sociales, ninguno, ni administrativos ni obreros, ¿no? ¿No? Entonces eso, cuando liquidará no se sabe, no hay nada que liquidar, pues si la fábrica está vacía, ¿no? Los martones se llevaban las máquinas a Arica. Entonces, eso está pasando ahora, pero ya de una manera pues más civilizada, si se quiere, ¿no? ¿No? Porque hemos visto también lo que ha pasado con Supermercados Bon, ¿no? ¿No? Supermercados Bon es una familia de inmigrantes chinos que en Lima comenzaron con una bodeguita y después llegaron pues hasta el supermercado Bon, uno de los supermercados de primera línea, ¿no? ¿No? Y fue creciendo a tal punto pues que le hacía la competencia
a la saga Falabella, ¿no? Le hacía la competencia a Totus, a Ripley, que eran capitales chilenos. Entonces los chilenos que hicieron, pues dijeron, no hay que hacerle la guerra pues a este competidor, ¿no? Hay que comprarlo. Y compraron pues las acciones de los BOM, ¿no? Compraron y Cencosud compró. Cencosud compró las acciones de Supermercado BOM y salieron pues todos los hermanos BOM y entraron los chilenos a gestionar en la empresa, ¿no? A gestionar porque ya tenían más del 50% de las acciones, ¿no? Y los BOM recibieron millones de dólares por la empresa y que han hecho que esa plata pues han invertido, ¿no? Han invertido todo lo que es el terminal del Cono Norte en Lima, han invertido en azucareras, complejos azucareros en el norte y toda su plata la han invertido en otras empresas, ¿no? Entonces, los chilenos, ¿no? En vez de estar peleando con los BOM, les compraron las acciones y lo sacaron del mercado, ¿no? Lo mismo que hizo Coca-Cola, ¿no? Entonces, esa transacción, ¿no? Tiene un punto común, ¿no? Que se hace con acciones, ¿no? Es decir, que dentro de las formas societarias, por excelencia, están las sociedades anónimas. Bueno, en el Perú, las las sociedades, pues, se centra básicamente en las empresas sociedades anónimas, ¿no? El resto son irregulares, que todas tienen que, en un mediano o corto plazo, que convertirse a sociedades anónimas. Entonces, en estas transacciones, ¿no? Se hicieron posible porque se compraron acciones, ¿no? Y la acción es un título de valor que te da pues la propiedad de activos, pasivos y patrimonio de una empresa, ¿no? Entonces, en vez de estar comprando, ¿no? Parte del activo, ¿no? Como maquinarias, mejor comprar las acciones, ¿no? Porque comprar activos como maquinarias pudiera tener un efecto en el impuesto a la renta, ¿no? Por la mayor depreciación o menor depreciación que pudieran resultar. Pero si tú compras acciones es distinto, ¿no? Porque al comprar acciones estás comprando la propiedad, ¿no? De activos pasivos y patrimonio de una empresa. Entonces, si yo compro acciones de una empresa, no le voy a pagar a la empresa en los dólares, ¿no? Sino a los tenedores de las acciones, ¿no? A los tenedores de las acciones. Entonces, en una actividad, ¿no? De inversiones se generan estos dos métodos de contabilizar la inversión. O sea, una operación puede ser enfocada con un método de costos cuando en la compra de las acciones no supera pues, el 20%, es menos del 20%. Entonces, ahí método de costo. ¿Cómo contabilizo? Solamente la inversión y espero que me paguen dividendos. Y nada más. Pero cuando la inversión es con fines de control, o sea, tengo más del 20%, ¿no? Hasta el 50%, y entonces en ese caso yo debo emplear el método de participación. O sea, contabilizo la inversión y también contabilizo el resultado de la empresa donde he invertido. O sea, si ganó o perdió y cuánto me toca, ¿no? De esa utilidad o esa pérdida. Y también registro el dividendo, si es que se paga, ¿no? Si es que se acuerda el pago, ¿no? Entonces, esos dos métodos son pues los que marcan la diferencia en el tamaño de la inversión, ¿no? En el tamaño de la inversión. El tamaño de la inversión, ¿no? Identifica si solamente estoy especulando, ¿no? Y espero que me paguen dividendos, o si yo quiero participar en el control de la empresa, ¿no? Donde estoy invirtiendo, ¿no? Entonces, en un caso, método de costo, y en otro caso, método de participación. Ahora, si pasa del 50%, ya pues ni vuelta a quedar, ¿no? Ya mitad más uno es mayoría, ¿no? Como sabemos en todos los procesos eleccionarios, mitad más uno es mayoría, pues mitad más uno gana, ¿no? Entonces, si la inversión va más del 50%, ya es control, ¿no? Y cuando se da esa figura, ¿no? La que tiene, digamos, el 51% es la que controla, es la controladora.
y la otra empresa donde se ha invertido es la subsidiaria, ¿no? O sea, hay una controladora con una subsidiaria. Entonces, una controladora puede tener varias subsidiarias, ¿no? O sea, yo he comprado el 51% de varias empresas. Entonces, tengo el control de esas empresas. Entonces, yo soy el controlador y tengo mis subsidiarias. Cuando se da esta figura, nace una obligación pues, de consolidar estados financieros. Es decir, la controladora tiene la obligación, ¿no? Si sus estados financieros son auditados, de preparar una información financiera, pero consolidada, ¿no? De la controladora con todas sus subsidiarias, con todas sus subsidiarias. Entonces, votan un juego de estados financieros consolidados, ¿no? De la controladora con las subsidiarias, ¿no? Entonces, eso es, en Estados Unidos también es así, ¿no? Es decir, existe esa obligación de que la controladora, pues, tenga que consolidar la información financiera de todas sus subsidiarias y en un solo juego de estados financieros consolidados presentar a la autoridad competente, ¿no? ¿No? Entonces, esto, repito, en el Perú, ¿no? Porque tengo que hacer referencia a lo que es el Perú porque estamos en esta economía, ¿no? Y ya estamos viendo lo que está pasando pues, con las grandes empresas, ¿no? Sobre todo las de alimentos, ¿no? ¿No? Las grandes empresas que están eh, comprando y vendiendo acciones, ¿no? O sea, participando en el patrimonio de otra empresa, ¿no? Porque ya es importante, ¿no? De que las transacciones lleguen a un nivel en donde la empresa se fortalezca, crezca, cuando tiene más subsidiaria, ¿no? Entonces, esto va creciendo, ¿no? Va creciendo, como el caso de Inca Pharma, ¿no? Inca Pharma ha crecido tanto que está comprando pues todas las empresas de esta línea, ¿no? A mi Pharma ya la adquirió, ¿no? Y ahí hoy día he escuchado que hay otra empresa farmacéutica también que le va a vender sus acciones, ¿no? Entonces, sin desaparecer, ¿no? Obviamente sin desaparecer, porque en la compra de las acciones aparece la figura de la controladora, que sería Inca Pharma, y la subsidiaria, ¿no? Que serían toda la cadena de boticas que le están vendiendo acciones, ¿no? ¿No? Entonces, eso es en el caso de farmacias, en el caso de alimentos también, ¿no? A licor, ¿no? ¿No? El grupo Alicor, el grupo de Plaza Vea, ¿no? Depende del Banco Interbank, ¿no? El Banco Interbank tiene las acciones de Plaza Vea, ¿no? Entonces Plaza Vea vendría a ser como una subsidiaria de Interbank. Y así hay más empresas que están con los mismos capitales accionariados, o sea, son los mismos propietarios, son los grupos de poder los que están interactuando, ¿no? Es decir, por un lado, por actividades, ¿no? Todas las mineras, ¿no? Hay familias que tienen el control de empresas mineras, ¿no? Y también se da esta figura de subsidiaria, ¿no? En todo lo que es agricultura, de igual manera, ¿no? Por ejemplo, los chilenos están entrando a la agroindustria, ¿no? Y casi todas las empresas que están en la zona de Ica, Chincha, Cañete, son chilenas y se dedican a la agroindustria, ¿no? Entonces los capitales eh, están interactuando, ¿no? ¿No? Con el mismo fin, ¿no? Tener el control de esa actividad, ¿no? Y no dejan pues que otros crezcan, ¿no? Entonces, en cierta forma, están monopolizando las actividades económicas del país, ¿no? Monopolizando, es decir, querer entrar allí es un poquito complejo. Tendría que tener muy buenos capitales para poder hacer la competencia y interactuar, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver cómo es que estas eh, operaciones entre empresas, ¿no? Generan un efecto contable, ¿no? Como el caso que estamos viendo.
y cómo este efecto contable pudiera ser registrado y qué efecto tendría en la parte contable. Entonces, como decía, ¿no? Si en estas transacciones, ¿no? El medio que se usa son las acciones, ¿no? Aquí estamos haciendo una salvedad de que son acciones comunes, ¿no? Porque son las que dan derecho al voto. Las únicas que tienen derecho al voto son las acciones comunes. Las preferenciales pueden tener una utilidad inmersa, ¿no? ¿No? Pero no tienen derecho a voto, solamente las comunes. Entonces, por eso es que haremos referencia a esta NI 28, la 33, que es ganancia por acción, ¿no? Para poder precisar bien de qué tipo de acciones se trata, de qué instrumento financiero es, cuando se está haciendo una transacción de esta naturaleza, ¿no? Entonces nosotros nos abocaremos a ver esas transacciones que se hacen en estas empresas y cómo es que se deben de tratar, cuál es el enfoque contable apropiado para poder enfocarnos, ¿no? Enfocarnos en los resultados que deben demostrarse cuando se da una transacción de esta naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a ver una diapositiva que hemos preparado. Normas contables, ahí está. Listo. ¿Están viendo? Pregunto, ¿están viendo la diapositiva? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Entonces, este es mi contenido, ¿no? Para la asignatura que estamos comenzando el día de hoy, ¿no? Tengo acá. LANI 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Esta tiene que ser estudiada con la NIF 3, que es combinación de negocios, la NI 40, que es propiedad de inversión, y la 33, que es ganancia por acción, ¿no? Entonces, en la segunda parte ya vienen todo lo que son los instrumentos financieros, presentación y reconocimiento, la información que se debe revelar, y también sobre la que se revela sobre participaciones en otras entidades, ¿no? Entonces, como pueden ver, el contenido está en función a las operaciones que se dan entre dos o más empresas, ¿no? Entonces, este es mi contenido y gran parte de eso está en la 28, la NIF 3, la 40 y la 33, ¿no? Que conforman el primer bloque, ¿no? O sea, la primera parte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Acá dice, porque a menudo las empresas invierten en valores de capital de otras compañías. Quizá el inversionista solo esté invirtiendo el efectivo excedente o estén buscando cierto grado de control sobre las empresas en donde se invierte. Se conoce como las inversiones intercorporativas, ¿no? Es lo que habíamos explicado, las inversiones intercorporativas. Entonces, para que tengan una idea de cómo es este negocio, porque en realidad es un negocio, la compra y venta de acciones es un negocio, traten de buscar, ¿no? en el YouTube una película que se estrenó en el Perú hace tiempo, una película que se llama Mujer Bonita, ¿no? Se llama Mujer Bonita con Richard Gere y me parece eh, eh, la actriz era, no recuerdo el nombre, pero el tema es que en esa película Richard Gere es un magnate que en Estados Unidos que se dedica a comprar empresas, ¿no? ¿Cuál es su negocio? Su negocio era buscar informarse en el mundo de los negocios qué empresa estaba mal, ¿no? Qué empresa tenía problemas
Y él caía allí y la remataba, ¿no? O sea, presionaba para que su problema se agudice, al punto que ya no le quedaba más remedio que vender, pues. Entonces ahí entraba él y compraba. Entonces las reflotaba y después las vendía, ¿no? Las partía, ¿no? Las dividía la empresa y vendía por partes. Entonces si él compraba 5, resultaba vendiendo por 100, pues ese era su negocio, ¿no? Y ahí se movía, estaba al tanto, ¿no? Se informaba en los bancos, ¿no? Tenía contactos en el sistema financiero de qué empresa tenía problemas. Entonces él la estudiaba, ¿no? Qué cosa hacía, quiénes eran los accionistas, etcétera, etcétera. Y armaba una estrategia para comprarla, ¿no? Hablaba con los bancos y les decía, presionen más, cobren más, exijan. Entonces asfixiaban financieramente a la otra empresa hasta que no le quedaba más remedio que vender, ¿no? Entonces, en ese mundo, ¿no? De los negocios, este magnate pues se dedicaba a eso, ¿no? Y hizo una fortuna enorme con el trabajo de mucha gente, pues. El trabajo de mucha gente. Él solamente tenía un muy buen olfato para ver dónde comprar, ¿no? Dónde comprar. Y para eso tenía contacto, no solamente en el sistema financiero, sino también contactos políticos, ¿no? Entonces, traten de buscarse esa película, veanla, muy, muy interesante, con Julia Roberts, ¿no? Julia Roberts y Richard Gere. Muy buena película. Ahí enfocan estos temas, ¿no? O sea, cómo es que las empresas pueden llegar a un punto donde se ven obligadas a vender, ¿no? Y de repente eso es lo que vaya a pasar en el Perú, ¿no? Porque la pandemia ha hecho pues de que muchos negocios cierren, que otros estén por cerrar, que otros estén por caerse, ¿no? Entonces habrá pues gente que tiene dinero y está a la espera, ¿no? De que la situación se complique más y ahí entren ellos, ¿no? Decir, bueno, te compro la empresa, pues, como te compro las acciones, me la vendes, ya vete a tu casa, ¿no? Entonces, es una forma de negociar, ¿no? O sea, esta situación de pandemia ha hecho pues que muchas empresas se vean en situaciones bien complicadas, ¿no? ¿No? Bien complicadas, ¿no? Entonces que se han visto obligadas a pesar del rescate que les han dado, se han visto obligadas a hacer mucho recorte de operaciones, se han acogido a programas de reducción perfecta de personal, ¿no? Ya no, sobre todo la del sector turismo, ¿no? La industria del turismo está bien, bien golpeada, en muchas han cerrado, otras están que quieren establecer, pues, vender sus acciones, porque no hay otra opción, no hay. Entonces, en esa situación hay gente, pues, que se aprovecha y está a la espera de ver quién está para caerse y controla, se hace de la empresa comprando las acciones. Entonces, eso es lo que va a pasar acá en Perú y en muchos otros países, ¿no? Donde la pandemia ha golpeado duro a la economía. Y sobre todo en el Perú, más porque somos informales, ¿no? País informal puede suceder estas cosas, ¿no? Entonces, hay que estar atento a ver qué pasa, ¿no? Entonces, los métodos para contabilidad de inversiones intercorporativas, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Dos métodos. Inversión menor al 20% es una inversión pasiva. No hay influencia significativa en la otra empresa. Entonces, el método que se usa es el método de costo. Cuando la inversión del 20% al 50%, ¿no? Entonces ahí se usa el método de participación. El inversionista tiene interés en participar en la gestión de la otra empresa. Entonces ahí están los dos métodos, ¿no? Si es menor al 20%, costo. Si es mayor, participación. Y si es más del 50%, tiene que consolidar, ¿no? Consolidación, ¿no? Entonces, esto es lo que
habíamos comentado, ¿no? De que si hay una operación, ¿no? Una inversión donde se mueven capitales, entonces debo determinar cuál es el método que debo usar para registrar el efecto contable. Entonces, si es menor al 20%, método de costo. Si es mayor, hasta el 50%, método de participación. Y si la inversión es más del 50%, ya pues tiene que consolidar, ¿no? Tiene que consolidar. Entonces, con esta premisa planteamos un pequeño caso para ver cómo funciona, ¿no? Este tipo de transacciones, ¿no? Intercorporativas, ¿no? Entre dos empresas, ¿no? Entonces, aquí hemos planteado el caso práctico de IBM, ¿no? Dice, suponga que IBM compró el 40% de las acciones con derecho a voto de Star Computer Center, ¿no? SCC, pagando la cantidad de 80 millones, ¿no? O sea que IBM compra el 40% de las acciones con derecho a voto, ¿no? Y cuando dice con derecho a voto, significa pues que son las acciones comunes. No son otro tipo de acciones, ¿no? No son las preferenciales, son las comunes, con derecho a voto. Entonces, paga la cantidad de 80 millones. IBM le compra el 40% a Star Computer Center, ¿no? Entonces, se hace la operación y en el primer año la empresa SCC tiene una utilidad neta de 30 millones. O sea que al año de la inversión, la empresa SCC ha tenido utilidades por 30 millones. Y además paga dividendos en efectivo por 10 millones. Y esos 10 millones salen de los 30, pues, ¿no? Porque si no hay utilidad, no puedes pagar dividendos, pues. ¿Qué dividendo vamos a pagar si no hay utilidades, ¿no? Entonces aquí la empresa SCC ha tenido utilidades y ha acordado pagar dividendos, ¿no? Entonces la participación de IBM, 40% en las utilidades y dividendos de SCC, serían de 12 millones en las utilidades, ¿no? O sea, 30 millones por el 40% de 30 millones es 12. Ahí están los 12 millones. Y si está pagando dividendos, de los 10 millones, a IBM le toca pues 40%, o sea, 4 millones. O sea, 12 millones y 4 millones respectivamente, ¿no? Entonces yo quiero enfocar los dos métodos que habíamos visto, ¿no? Estos métodos de costo y de participación, ¿no? O sea, primero voy a enfocar el método de costo y después voy a suponiendo que es menos del 20% y después enfoco el método de participación, ¿no? Suponiendo que es más, es 40%, ¿no? Entonces, aquí está el enunciado, repito, IBM ha comprado el 40% de las acciones con derecho a voto, ¿no? De Star Computer Center, ¿no? Entonces, este primer párrafo hay que entenderlo bien, ¿no? Porque este 40% que está comprando IBM son acciones comunes con derecho a voto, porque las preferenciales no pueden votar, bueno, de Star Computer Center pagando la cantidad de 80 millones. Entonces aquí hay que entender algo. Si IBM ha comprado el 40% de las acciones y está pagando 80 millones, estos 80 millones, ¿a dónde van? ¿No? No van a la empresa SCC, no entra a la caja de SCC, sino entra a los bolsillos de los accionistas, pues, que tienen las acciones, que son los dueños de las acciones, ¿no? Entonces, el dinero, repito, los 80 millones no van a la empresa SCC, sino a quienes tengan las acciones. ¿Y quienes pueden tener las acciones? Pueden ser personas naturales o pueden ser empresas también. Es posible, ¿no? Entonces, en el año 1, la empresa SCC tiene utilidad neta de 30 millones y paga dividendos en 10 millones. Entonces, la participación de IBM, 40% en las utilidades sería 12, ¿no? En las utilidades. Y cuando se pagan dividendos, de ese pago, a IBM le toca también 40%, ¿no? O sea, de 10 millones, 4.
Entonces, ¿cuál sería la ecuación contable? ¿No? La ecuación contable sería en el método de costo primero, acá. O sea, voy a asumir que la inversión que ha hecho IBM no pasó el 20%, es menos del 20%. Entonces, uno, adquisición por la compra de las acciones, ¿no? Esta es una ecuación contable, ¿no? Donde efectivo más inversión es igual a pasivo más capital, ¿no? Entonces, en la adquisición, que es la primera operación, IBM saca de efectivo 80 millones. Aquí está, negativo. Y ingresa en la cuenta de inversiones los 80 millones, ¿no? O sea que saca 80 millones de efectivo, ingresa 80 millones en inversiones. Acá no se mueve nada en pasivo ni capital. Segundo, utilidad neta de SCC. SCC tiene una utilidad neta de 30 millones, ¿no? Entonces, si ese es el método de costo, acá no hay ningún registro, ni efecto contable, ¿no? Cuando es el método de costo, ¿no? La utilidad no tiene nada que ver con IBM. Pero sí el dividendo, ¿no? Dividendo de SCC, cuando paga los 10 millones, a IBM le toca el 40%. Bueno, entonces, el 40%, ¿cuánto es? 4 millones. Entonces, entra a caja. ¿No? Entra a caja al efectivo los 4 millones, entonces tengo un ingreso positivo de 4 millones, ¿no? Entonces, como es un dividendo que está ganando IBM, ¿no? Le están pagando, entonces es una ganancia, pues, y esa ganancia tendrá que ir a una cuenta de patrimonio, ¿no? Porque al final es una ganancia, ¿no? Positivo 4, positivo 4, ¿no? Entonces ya cerró el año, ya SCC tuvo utilidades, pagó dividendos y vamos a comenzar pues con otro año, ¿no? Entonces, si yo estoy enfocando la operación con una ecuación contable, entonces debe cuadrar, pues, ¿no? Entonces digo, efectivo tengo 80 negativo, acá. Y después tengo positivo 4, los efectos del año, o sea, al final del año serían negativo 76, ¿no? Porque negativo 80, positivo 4, 76 negativo. En inversión siguen los 80, ¿no? Siguen los 80. Entonces, entre efectivo e inversión, suma algebraica, tengo 80 positivo, 76 negativo, 4 positivo. Igual a 4 positivo, ¿no? Entonces, esta ecuación está bien balanceada y las operaciones también, ¿no? Porque aquí me da 76 negativo, 80 positivo, 4. Suma algebraica. Igual a 4. Está en el capital. Entonces, este es el método de costos. Cuando no hay un interés de participar en la gestión y el control de la empresa donde se invierte, sino más bien se está esperando el pago de dividendos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pago de dividendos? Si no hubiera pago de dividendos, quedaba como estaba al principio, ¿no? 80 que salen de caja y 80 que entran a inversiones, ¿no? Ya no habría ningún registro, porque no se pagó dividendos, ¿no? Entonces quedaría 80 con 80 y nada más, ¿no? Entonces eso es en el caso de que no hubiera dividendos, ¿no? Pero acá se ha pagado dividendos, 4 millones que le toca a IBM, entran a caja y se declaran como una ganancia, bueno. Al resumen del año, ¿no? Aquí yo tengo 76 negativo en efectivo, 80 positivo en inversión, algebraico es 4, igual a 4, positivo, positivo. Entonces, ¿qué pasa si es que yo tengo el método de participación? ¿No? Acá está el método de participación, es decir, cuando la inversión es más del 20%. Y es lo que ha ocurrido, pues, ¿no? 20%, la empresa IBM ha comprado el 40%, ¿no? Entonces, la primera operación es igual que en el método de costo, ¿no? O sea, saco de caja 80, ingreso de inversiones 80. Igualito que en el método de costo. Saco de caja 80, ingresan a inversión 80. Es igual.
aquí viene la diferencia. Utilidad neta de SCC. Como SCC tiene una utilidad neta de 30, 40% de los 30 millones viene a ser 12. ¿No? Entonces, esos 12, ¿no? Esos 12 entran a inversión. A la cuenta de inversión suben la inversión, ¿no? Suben la inversión. Y como es una utilidad, es como si fuese una ganancia, ¿no? Entonces aumenta mi capital. Y los dividendos, ¿no? También participa de los dividendos. IBM también participa porque esos dividendos participan en la misma proporción de su inversión, ¿no? O sea, 40%. ¿Cuál es la diferencia? Está en que es como una reducción de la inversión, ¿no? Si ya me han atribuido 12 millones de las utilidades. Si los dividendos salen de las utilidades, entonces yo debo restar, pues, ¿no? De esos 12. Entonces, ingreso a caja 4 y resto la inversión 4. Negativo. Acá no se mueve nada. Y los efectos del año serían 76 en efectivo porque tengo 80 negativo y 4 positivo, 76. Igual que en meter costo. Acá, igual. O sea, en caja no puede haber diferencia, ¿no? Porque caja es efectivo. En inversiones ahí sí hay diferencia, ¿no? Acá yo tengo 80 positivo, 12 positivos serían 92. Y 4 negativos sería 88. ¿No? O sea que mi inversión ha crecido en 8 millones. Y esto es igual a 12 positivo, ¿no? 88 positivo, 76 negativo, 12 positivo, que está acá. ¿No? Entonces la ecuación está cambiando. Entonces cuando es costo, la inversión queda en 80. Ahí está, tal como está. Pero si es participación, la inversión pasa a 88. Bueno, ¿no? Pasa a 88. Porque está registrando el resultado de la empresa, ¿no? De la empresa SCC. SCC ganó 30 millones netos, líquido después de haber pagado todo lo que es impuesto a la renta. Entonces, como IBM tiene 40% de participación, le tocaría, pues, de los 30 millones, 12 millones, y aquí están, pues, ¿no? Los 12 millones. Pero, si se pagan dividendos, ¿de dónde salen los dividendos? Salen de las utilidades, pues. Entonces, mi participación baja a 8, ¿no? Porque los 4 restantes están en caja. Se quedan en caja, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un método de costo, ¿no? Repito, con el método de costo solamente se registra la adquisición y el pago de dividendos. Si no hubiera dividendos, no registra nada. No registra nada. Quedaríamos 80 con 80. Pero como es método de participación, si hay un interés, entonces yo debo registrar los resultados, ¿no? De la empresa SCC. ¿Por qué? Porque tengo el 40% de las acciones, ¿no? Entonces ese resultado está aumentando la inversión, ¿no? Y está siendo considerada como un incremento del capital, ¿no? O sea, mejor dicho, en el capital de la empresa, ¿no? El capital contable, ¿no? Entonces, eso es mi participación en las utilidades. El dividendo es posterior, ¿no? Por eso decía, es importante, ¿no? El hecho de que haya utilidades no significa que necesariamente se puedan pagar dividendos, ¿no? Porque las empresas pueden acordar, por ejemplo, reinvertir, ¿no? En planes de capital, por decirlo, ¿no? Entonces, deciden invertir en bienes de capital, entonces no pagan dividendos, ¿no? O simplemente podrían decir, pagamos dividendos, pero capitalizamos por la utilidad, ¿no? O sea, en vez de dar dinero, dan más acciones. Entonces, en cuyo caso quedaría, si así fuera, ¿no? IBM quedaría con 12 millones más en acciones, ¿no? Que recibiría, ¿no? Por su 40%, ¿no? Entonces, retomando la idea, ¿no? De que las transacciones intercorporativas, ¿no? Se dan, ¿no? Cuando hay una inversión. ¿Por qué invierto? Porque de repente me sobra dinero, tengo un excedente efectivo porque quiero controlar. Pero en ambos casos, ¿no?
lo que yo estoy comprando no es el activo de la empresa. No, no son maquinaria, no son tecnología, no. Estoy comprando acciones. Acciones. Y las acciones que yo estoy comprando son preferentemente las comunes, ¿no? Entonces, cuando IBM compró esas acciones, acá se dice pues con derecho a voto, ¿no? Y con derecho a voto eso solamente es una prerrogativa de las acciones comunes, ¿no? Porque las que son preferenciales, como su mismo nombre lo indica, están primeros en la cola, ¿no? Para cuando se acuerda pagar dividendos, primero están ellos. O sea, porque se llaman preferenciales, ¿no? O sea, tienen un rendimiento en la misma acción preferencial, ¿no? Pero no participan de las decisiones de la empresa. O sea, no votan, ¿no? No votan, ¿no? Solamente esperan que paguen dividendos y se acabó, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues hay otros tipos de acciones, ¿no? Por ejemplo, las opciones, ¿no? IBM pudo haber comprado opciones también en la empresa SCC, ¿no? O pudo haber comprado acciones laborales, como Sauder la emitió en un debido tiempo a sus trabajadores y después los trabajadores no sabían qué hacer con esas acciones, ¿no? Sauder ha sido recomprando, ¿no? Poco a poco. Ya en el mercado no hay muchas acciones laborales de Sauder, ¿no? Las ha recomprado, ¿no? Es decir, a su mismo tenedor se las ha comprado, ¿no? Y por valores muy bajos, bueno, porque al final nadie quería comprar eso, ¿no? Entonces, porque eran laborales, ¿no? No tenían el mismo rendimiento que las comunes. Entonces, decía que en una transacción eh, donde se mueven capitales, las acciones son el medio más eh, fácil de utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden estar en poder de una persona, o de dos personas, o personas naturales. Pueden estar en poder de empresa, ¿no? Entonces, el capital de una empresa, ahí pueden haber personas naturales, pueden haber empresas, y cuando la transacción se plantea, pues el dinero sale de IBM y se va a los bolsillos de quienes tengan la propiedad de las acciones, ¿no? Entonces yo sé que las acciones pues pueden venderse, ¿no? Sobre la par o bajo la par, ¿no? Depende de cómo estén las cotizaciones en el mercado, ¿no? Depende de cómo la empresa esté siendo vista en el mercado, ¿no? ¿No? Es decir, ¿dónde compro las acciones? En el caso de Perú, pues en Lima está la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Ahí se tendrán que negociar, ¿no? Los bancos son solamente intermediarios financieros, ¿no? Que se encargan de cobrar, ¿no? Y por eso tienen una comisión, pues, ¿no? El banco gana una comisión y nada más, ¿no? Entonces, estamos enfocando un tema, una operación que me va a dar la idea de qué cosa se mueve, ¿no? En el mundo financiero, ¿no? Es decir, cómo en la actualidad, ¿no? El avance ¿cómo se llama?, de las finanzas a nivel empresarial están siendo, pues, innovadas, ¿no? Ya han aparecido instrumentos financieros muy avanzados que te permiten, pues, determinar si inviertes o no inviertes, si compras o no compras, si vendes o no vendes, y con mucha facilidad, ¿no? Entonces, se trata de que contablemente tengamos aquí la participación de contador financiero, ¿no? Que pueda darnos una idea a la empresa para que tome decisiones si lo hace o no lo hace, ¿no? Y cómo debe hacerlo, ¿no? Entonces, repito, nosotros vamos a desarrollar esta asignatura con este contenido, ¿no?
repito, inversiones, la 28, con la NIF 3, la 40 y la 33 hacen un bloque, el primer bloque que nos va a llevar gran parte del 50% de esta asignatura, porque están vinculadas, ¿no? Están vinculadas y tienen mucho que darse una con otra, ¿no? ¿No? Y sobre todo cuando hay empresas que están siendo consideradas como controladoras, pero no están en el Perú, pues, están afuera, están en otro país, pero tienen subsidiarios en diferentes países, ¿no? ¿No? Diferentes países siempre se está buscando, pues, en qué país es el que pone menos tropiezos para la inversión. Si yo dispongo de un dinero, ¿no? Miles de millones de dólares y quiero invertir, debo buscar un país donde no sean, pues, exigentes con la tributación, por decirlo. En el Perú la carga tributaria es pesada, ¿no? Y en otros países, pues, la tributación no es relevante, ¿no? Con tal de que llegue la empresa a invertir y dé trabajo a los nativos, o sea, la gente del pueblo, suficiente, ¿no? Es una buena decisión. Pero si yo voy a ir a invertir a un país donde me van a presionar y me van a hacer pagar muchos impuestos, ahí pues debo pensar, ¿no? Antes de hacer la inversión, ¿no? Y eso genera especulación, ¿no? Política, porque a raíz de este proceso eleccionario hay un candidato que ha prometido dar el 40% del canon a la población directamente. Nunca se había visto eso directamente. No sé a qué, cómo se va a hacer eso, ¿no? No se sabe exactamente cómo va a ser eso, pero lo que se sabe es que ese canon, mucha gente pensaba que era una voluntad de la empresa minera, en este caso de Sauder. No es así. Eso es la mitad del impuesto a la renta que debería pagar Sauder. Entonces, en vez de pagarlo, lo da a las zonas que están bajo el ámbito de la mina, ¿no? En este caso, Tacna, Ilo, Moquegua, y las instituciones, ¿no? Locales, regionales, universidades, ¿no? Lo que pasa es que no hay, pues, capacidad de gasto, ¿no? Nosotros nomás en la universidad creo que tenemos más de 40 millones en el banco por concepto de canon y no podemos gastarlo. Entonces, eso va por ahí, ¿no? O sea que la parte legal, ¿no? La parte legal choca muchas veces con las intenciones de inversión, ¿no? Porque las universidades bien podrían estar funcionando como empresas, ¿no? Y no lo hacen. Entonces, repito, la 28, la NIF 3, la NIF 40 y la 33, ¿no? Conforman el primer bloque para gestionar, ¿no? Y ver cómo las operaciones, ¿no? corporativas generan una serie de opciones contables que la empresa debe decir con el único objetivo, ¿no? De que sus estados financieros muestren una situación real, verídica, después de haber hecho una inversión, ¿no? Imagínense, a los accionistas de IBM les va a interesar saber que la inversión que han hecho en SCC, ¿no? Del 40%, ¿en dónde está? ¿No? Entonces está una parte, pues, en activos, una parte en pasivos, ¿no? Y la diferencia es su 40%, ¿no? ¿No? Y mucho ojo, que cuando no se compra el total de las acciones, deja una parte pendiente, ¿no? En este caso, por decir, de IBM solamente está comprando el 40%. El 60% restante está en poder de otras personas o empresas, ¿no? Entonces, es probable que ese 60% sea
en una etapa de consolidación, IBM tenga que considerarlo eso como un pasivo, ese 60%, ¿no? ¿No? Como acciones que están por comprarlas, ¿no? Entonces, eso es un pasivo, ¿no? Y cuando lo que está pendiente de cobro no es relevante, digamos un 20%, ¿no? O hay accionistas pequeños que no quieren vender, eso se consideran como, ¿no?, participación minoritaria, ¿no? Entonces, también al momento de consolidar debo mostrarlo como lo minoritario, ¿no? Porque no tienen, no alcanzan porcentajes relevantes de participación, ¿no? Pero sí se consideran dentro del balance o de balance como participación minoritaria, ¿no? Porque la ley le asigna ese derecho, ¿no? Y todos los acuerdos, ¿no?, ellos también participan. Y como no son mayoría sino minoría, se descuenta pues que siempre participan en contra de los que están con el mayor número de acciones, ¿no? ¿No? Con el mayor número de acciones. Entonces, se puede dar esos casos, ¿no? Entonces ya tengo una idea concreta de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, eh, en esta temática es muy importante de que hayan algunos conocimientos básicos, ¿no?, que se tengan que tomar en cuenta, ¿no? ¿No? Como por ejemplo eh, la NIC2, la 20, ¿no?, la 16, que siempre aportan algo, ¿no? Para en la toma de decisiones, porque cuando uno invierte, compra todo, pues, ¿no? Yo decía, en vez de comprar solamente activos, solamente maquinaria, estamos comprando acciones, que es todo un paquete, ¿no? ¿No? Donde hay activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Porque es mucho mejor que estar comprando activos fijos, por decirlo, que podrían tener algún efecto tributario, ¿no? No por la mayor o la menor depreciación que pudiera mostrarse, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Repito, el horario que tenemos de martes y jueves, de 17 a 18:40, ¿no? Todos martes y jueves. Entonces, eso es allí, ¿no? El día martes hemos tenido una reunión con el rectorado y ya nos ha dicho de que a partir del próximo año las clases van a volver a ser virtual, digo presenciales. Entonces, da por descontado de que en lo que queda del año, pues las clases sigan siendo virtuales, ¿no? Pero no hay nada definido tampoco, ¿no? Al siguiente año no sabemos qué cosa va a pasar, ¿no? ¿No? Este problema de sanitario del COVID ha golpeado más a aquellas economías informales, como decía, ¿no? Y nosotros somos una economía informal y nos ha golpeado duro, ¿no? Entonces, en las labores vamos a esperar normalmente a ver qué pasa a fin de año, pero la recomendación es de que tengan que cuidarse, ¿no? ¿No? Respeten las normas de salubridad, no hagan situaciones que pudieran comprometer su salud. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta presentación. La próxima semana vamos a tener ya un sílabo detallado con ese contenido y estaremos haciendo el respectivo control. Lo que no tengo en datos es cuántos alumnos son en este salón. 39 me parece. ¿Qué dice Karen? Eh, y ¿Sí? ¿Cuántos son? 39. No sabría con exactitud, pero porque han aumentado más. Ahora se integraron más de la mañana.
Ah, ya, que se han cambiado de turno. Se han cambiado de turno entonces. Porque en la mañana hay 33. Entonces en la noche debe haber 39. Sí. Hay un alumno que se llama Kemi, porque dentro de la carga hay un curso que aparece con el nombre de Normas Internacionales de Contabilidad 2. Entonces, ese curso es del currículo anterior. Entonces, hay un alumno que ha sido jalado en ese curso y está llevando ahora como Normas Contables 2 nada más, porque es equivalente. ¿Qué alumno es ese? Para saber quién es y tenerlo en la lista como un alumno más del grupo, ¿no? Averigua eso, Karen, y después me informa, ¿eh? Entonces, hasta acá vamos a quedarnos y en la siguiente clase ya arrancamos oficialmente con el curso. Bien, acá nos quedamos.